Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección 23 y se trata sobre matrimonio. Matrimonio. Este es un tema muy importante y la Biblia tiene mucho que enseñarnos respecto a esto. Nuestro versículo clave se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y luego dice, y la mujer respete a su marido. Y este versículo es clave para comprender el tema del matrimonio. Vamos a comenzar haciendo una pregunta. ¿Cómo se establece una casa? ¿Cómo se establece una casa? Una casa material no va a ocurrir por accidente, simplemente no salen por accidente. No, alguien tiene que construirla. Hay planeación, preparación, cosas que tienen que ocurrir. Y lo mismo es cierto concerniente al matrimonio. Nuestras familias no van a ocurrir por accidente. No, hay cosas que nosotros debemos hacer si queremos establecer un buen matrimonio. Y esta es la primera. Y es, una casa debe ser edificada. Dos versículos de la Escritura que ilustran muy bien esto son Salmo 127.1, donde dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y luego Proverbios 14.1, que habla sobre la mujer sabia que edifica su casa. Entonces la casa debe ser edificada. Otra cosa que encontramos es que una casa debe tener un buen fundamento. Jesús habla al respecto en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Habla sobre el hombre sabio que construye su casa sobre la roca y el hombre necio que construye su casa sobre la arena. ¿Cuál es el problema con la arena? Que no tiene un buen fundamento. Y lo que Jesús nos muestra en esta historia es que el que construyó su casa con un buen fundamento fue capaz de pasar la prueba de la tormenta. Pero el que construyó sobre la arena, su casa colapsó cuando llegaron las tormentas. Entonces, si vamos a tener un buen matrimonio, es preciso tener un buen fundamento para ello. Y luego, y el tercer punto es que la estructura de toda casa debe ser un gobierno divinamente instituido. Y quiero ralentizar un poco aquí porque creo que esta es una de las áreas principales en que nos encontramos con dificultades en nuestros matrimonios. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Habla sobre los padres, habla sobre esposas, habla sobre los hijos, y cada uno tiene su posición. Salmo 68, versículo 6, habla sobre cómo Dios va a bendecir y a prosperar a nuestras familias si tienen la estructura apropiada. Entonces, esta es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el orden de Dios en el hogar? ¿Cuál es el orden que Dios desea lograr en nuestros matrimonios? Básicamente, existen tres tipos diferentes de gobierno en nuestra sociedad. Ahora, no estoy diciendo que este sea preeminente sobre los demás, pero solo para la enseñanza. La iglesia, luego el hogar y luego el gobierno secular. Todos tenemos que ver con esto. Todos venimos de familias. Deberíamos tener algún tipo de instrucción espiritual, una iglesia en nuestras vidas y, por supuesto, está el gobierno. Hay un orden en esto. Hay un orden para encabezar. Y no solo es verdad para el gobierno o la iglesia, sino que también es cierto para el hogar, nuestros matrimonios. Debe existir un orden de liderazgo, así como lo existe en la iglesia, como lo existe con Dios. Existe un orden. Es lo que conocemos como cadena de mando. ¿Qué significa esta cadena de mando? Orden. Al usar esta terminología, cadena de mando, estamos hablando sobre el orden delegado por Dios sobre la autoridad. De eso estamos hablando. Y esto no es un accidente, no. El diseño de Dios fue que existieran canales apropiados para la autoridad. Y cuando nosotros los respetamos y estamos bien alineados con estos, nuestras vidas serán bendecidas a causa de esto. Cuando todo está fuera de orden, funcionando mal, solamente va a crear problemas en nuestra vida. Aquí hay un gráfico para que te ayude a comprender mejor de lo que estamos hablando, una ilustración.
para que todo te sea más claro. Hablamos sobre la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Debajo de Cristo, por supuesto, se encuentran los líderes espirituales que llamamos ancianos, y después está el laicado, que son los miembros de la iglesia. Y un buen versículo para ilustrar esto está en Hebreos 13:17. Y luego en la familia. En la familia dice que el marido es la cabeza de la esposa. Y no permitas que esto te confunda, no. Simplemente se está hablando sobre el orden que Dios ha puesto en la familia. Él es la cabeza de la esposa y la esposa es la de los hijos. Y un buen versículo para esto está en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Y luego hablamos sobre el gobierno. El gobierno federal se encuentra sobre el gobierno estatal sobre el municipal y a su vez sobre los ciudadanos. Un buen versículo para esto se encuentra en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Y lo que Dios ha hecho es diseñar a la familia para que funcione dentro de estos 3 niveles de autoridad. Y este justamente es el plan de Dios. Sin embargo, el problema viene para cada uno de nosotros, maridos, esposas, hijos. Cada uno enfrentamos nuestros propios retos en esta cadena de autoridad. Por ejemplo, la esposa. ¿Cuál es el gran problema de la esposa? El mayor problema que la esposa enfrenta es el problema de la sumisión. Sumisión a la autoridad. Y vamos a hablar sobre esto. Tiene que hacerse apropiadamente y en orden. Pero este es el plan de Dios. Para el hombre, ¿cuál será el problema para los hombres? El amar sin amargura. El amar de una manera adecuada. Amar de la manera en que se supone debe ser. Y por lo que pasan muchos hombres es que se ponen enojados y amargados porque su mujer está haciendo tal cosa o sus hijos hacen tal cosa. Y entonces no demuestran el amor adecuado a su familia. Y por supuesto, con los hijos, siempre el mayor problema que los hijos enfrentan es el problema de la obediencia. Obediencia. Ahora, si retrocedemos y vemos esto, cada uno de ellos, de hecho, tiene el mismo problema raíz. ¿Y cuál es este problema? El problema es que todo mundo quiere ser el jefe. El hombre quiere ser el jefe, la mujer quiere ser la jefa. Los hijos quieren ser jefes, y esto reluce en diferentes formas en nuestra vida porque tenemos cierta posición, pero todo el mundo quiere ser el jefe. ¿Y quién es el jefe? La verdad es que Dios es el jefe. Y hasta que Dios no ocupe su lugar legítimo en nuestras vidas como esposos y esposas e hijos, siempre estaremos luchando en estas áreas de nuestras funciones. Y como ha habido mucho abuso en esta área, mucha gente ha rechazado el concepto de la autoridad. Lo rechazan porque, por ejemplo, ¿cómo es que el ser cabeza significa ser superior, tener superioridad? Cuando se habla de ser la cabeza, mucha gente cree que se habla de tener superioridad, ser superior. No, eso no es cierto. El ser cabeza no significa ser un dictador, porque Dios nunca quiso que los hombres fueran dictadores sobre sus mujeres e hijos. No, ese no es su propósito. Y si estudias la Escritura como lo haremos en unos momentos, notarás que Dios nunca quiso que fuéramos dictadores. Dios nunca quiso que existiera inequidad entre los hombres, mujeres y los niños. Todos ellos son importantes. No significa que haya inequidad. Dios les ama igualmente. Es solo que las funciones son diferentes. Esto no implica la inferioridad de las mujeres. Y muchas veces en esta enseñanza, muchas mujeres se resisten porque piensan que estamos diciendo que son inferiores, y esto no es cierto, no es nada cierto. Y luego la superioridad de los hombres. He visto a muchos hombres que van por ahí actuando como si fueran superiores. ¿A quién intentas engañar? Tú no eres superior a nadie más. No estamos hablando de nada de esto cuando hablamos de encabezar. Vamos a definir esto al dar los detalles sobre las responsabilidades del marido y también de la esposa. Hablemos sobre esto en detalle. ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre? En primer lugar, reconocer y confesar que Jesucristo es el Señor sobre toda área de nuestra vida. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Y a menos que hagas esto,
siempre tendrás problemas con el tema de la autoridad. Siempre estarás intentando ser el jefe, porque no permites que sea Dios quien te ponga en ese lugar. En el libro de Josué, Dios dice: yo te voy a elevar, Josué. Voy a elevarte y exaltarte a los ojos de esta gente. Solo Dios puede hacerlo en el hombre. Y solamente si somos los verdaderos hombres de Dios que se supone que seamos, Dios podrá exaltarnos y elevarnos a la posición de respeto que todo hombre desea. Porque un hombre solamente puede ejercer autoridad y liderazgo, encabezar, si él mismo se encuentra bajo autoridad divina y liderazgo. Y si tú estás sometido a Dios y tu mujer e hijos lo saben, esto va a traer un nivel de autoridad que tú jamás podrías obtener por ti mismo. Necesitas que Dios lo haga en tu vida. En segundo lugar, reconocer que su mujer es una ayuda. Ella se encuentra a tu lado para ayudarte. Si tú puedes reconocer esto, esto la va a elevar a una posición que te va a ayudar en tu responsabilidad. Y otra de estas responsabilidades es reconocer que la mujer no es en ninguna manera inferior al hombre. Esto es un punto clave. He visto a muchos hombres hablándole mal a sus mujeres. Esto es un error muy tonto, amigo. Ese es un grave error en el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículos 22 y 23. Encontramos que Adán y Eva fueron corregentes, fueron creados juntos para gobernar en el jardín del Edén. Entonces ella no es inferior a ti. Y alguien dijo alguna vez que ella no fue tomada de tu pie para que tú la pisotearas. No fue tomada de tu cabeza para que tú la intimidaras, sino que fue tomada de tu costado, cerca de tu corazón, para ser amada por ti, ser respetada por ti. Qué buenas palabras para nosotros como esposos. Y aquí tenemos otra responsabilidad. Reconocer que tu esposa es de naturaleza y sustancia semejante. Así es. Ella fue creada a partir de nosotros. Ella es una parte de nosotros. La manera en que Adán lo dijo en Génesis capítulo 2, verso 23. Ella fue formada a partir del hombre. Ella es parte de mí y necesitas reconocerlo. Otro punto en nuestras responsabilidades es el darnos cuenta de que debes dejar a tu padre y a tu madre y debes unirte a tu mujer. Esto es Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero vemos este principio repitiéndose en la Escritura. Tienes que dejarlos y también unirte, y esta palabra unirse literalmente es adherirse, estar pegado, estar junto a tu mujer. Y a menos que estés dispuesto a irte, jamás podrás unirte. Y este es uno de los problemas en muchos matrimonios, que muchos hombres no están dispuestos a irse, y como no están dispuestos a irse, nunca serán capaces de unirse y ser uno con su esposa. Otra cosa que debemos reconocer es reconocer que él y su mujer son uno, así como Cristo y la Iglesia son uno. Se vuelve una ilustración espiritual para nosotros, que la Iglesia y Cristo son uno. Y esta fue la intención de Dios en el matrimonio, que el matrimonio uniera al hombre y a la mujer para que ya no sean dos, sino que son una carne. Así lo quiere Dios. Este fue el propósito de Dios en el matrimonio. Ahora, ¿quién lo dijo? Adán lo dijo en Génesis 2:23. Cristo lo repite en el libro de Mateo, capítulo 19, 4 al 6, y luego Pablo lo dice en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 30 al 32, que el propósito de Dios es que dos lleguen a ser uno. Ese es su propósito. Y es nuestra responsabilidad ver que esto se cumpla. Veamos otra de nuestras responsabilidades. Aprender a comunicar el amor a su mujer. Yo creo que básicamente el hombre ama a su mujer. Es por eso que nos casamos.
porque amamos. El problema yace en la comunicación. Hablamos diferentes lenguajes. Algún autor secular lo dijo de esta forma. La mujer viene de Venus y el hombre de Marte. Y lo que quiso decir es que hablamos dos tipos de lenguaje diferente. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 31, habla sobre los maridos amando a sus mujeres. El problema es la comunicación. En 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 8, el hermoso capítulo del amor, describiendo lo que es el amor. Y lo que tenemos que hacer es aprender el lenguaje del amor. Gary Chapman escribió un libro excelente sobre el tema que se titula Los lenguajes del amor, los 5 lenguajes del amor, y sería un libro excelente para estudiar y aprender el lenguaje, su lenguaje, aprender a expresarlo de tal manera que ella lo comprenda. Otra de nuestras responsabilidades es el entregarse a su esposa, así como Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. ¡Qué gran reto! Esto se encuentra en Efesios 5:25, donde Cristo se vuelve nuestro ejemplo. Él entregó su vida por la iglesia, y eso es lo que el hombre debe hacer por su mujer. Entregarse a sí mismo. No hay mayor regalo que pudieras dar que el entregar tu vida por tu mujer. Otra responsabilidad que tenemos es el darnos cuenta que es tu deber, tu responsabilidad, el nutrir a tu mujer. Y esto viene en Efesios 5:29. ¿Y qué significa nutrir? Significa el levantarla, el edificarla, el ayudarla a alcanzar su mayor potencial, el cumplir el propósito para el que Dios la ha creado. Es tu responsabilidad como líder ayudar a nutrirla y ayudarla a cumplir esto en su vida. Y no solamente nutrirla, sino también darte cuenta de que es tu responsabilidad el atesorar a tu esposa. Y una vez más, en Efesios 5:25, no solo nutrirla, sino atesorarla. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Atesorar significa el dar valor a su vida. ¿Cuánto valor tiene tu esposa? Tendrá el valor que tú pongas sobre de ella. Si la descuidas, si tú le demuestras que no significa mucho para ti, que no tiene tanto valor, entonces su autoestima va a disminuir. Es cuando tú comienzas a poner valor sobre de ella, mostrándole respeto, mostrándole honor. A medida que tú aumentas su valor, esto va a elevar su autoestima, y no solamente a sus ojos, sino a los ojos de los demás. Y estas son responsabilidades que el marido tiene por la esposa. Ahora vamos hacia el otro lado y hablemos sobre las responsabilidades de la mujer. ¿Cuáles son sus responsabilidades en el matrimonio? Lo primero de lo que quiero hablar es que ella debe conocer el área de responsabilidad. Es decir, él es el marido. Se supone que él sea el líder. Y si él no es un líder, ayúdale a que se convierta en líder. Descubre cuáles son las áreas en que te desenvuelves mejor. Encuentra esas áreas. Háblalo con tu marido. Pide permiso para tomar responsabilidad sobre ciertas áreas. Por ejemplo, en mi propio matrimonio, mi mujer y yo, ella es mucho mejor en cuanto a las finanzas y llevar registros que yo. Yo soy el soñador, soy el que siempre tiene visión, el que siempre está con la visión. Pero es ella quien administra todos los detalles. Entonces yo le delego esto a ella. Y ella hace un mucho mejor trabajo del que yo podría hacer. Y otra cosa es, ella debe aceptar responsabilidad en la actitud correcta. No porque seas mejor que él en cierta área, no vayas a tomar una actitud de superioridad, que yo soy más listo que él. Eso es un error. Acepta responsabilidades, pero hazlo con la actitud correcta. De esto es de lo que se trata la sumisión, sobre la actitud que tomas cuando haces las cosas. Hombres y mujeres son igualmente importantes, pero la posición no es la misma.
Y cuando lo comprendemos, no significa que tu valor ha disminuido, no, solo significa que tenemos responsabilidades diferentes. En tercer lugar, debe tener un espíritu sumiso. Y ahora quisiera concentrarme en este punto un momento porque creo que muchas mujeres malinterpretan este punto. No estamos hablando de inferioridad, para nada. Estamos hablando de... se nos ha dado y se nos ha delegado diferente autoridad. Efesios capítulo 5 versículos 22 al 24, Colosenses 3:18, habla sobre ser sumiso, pero esto significa tenemos estas posiciones delegadas de autoridad y el marido debe darte autoridad en esas áreas o nunca podrás funcionar como puedes funcionar. La actitud que demuestres, el respeto que demuestres. Y he descubierto que a medida que envejezco, esto es lo que significa más para mí de parte de mi esposa que cualquier otra cosa. Es el respeto que ella me demuestra. Y cuando muestra este respeto, hace que yo quiera aumentar la autoridad en su vida y hace que yo quiera poner todavía más valor sobre ella. Y esta palabra en el hebreo, la palabra sumisión significa el entrar bajo la protección de otra persona. Es una de las cosas que tu marido desea por encima de lo demás. Él quiere protegerte. Él quiere ser un protector de aquello que es valioso para él. Entonces, esto significa la palabra sumisión. El entrar bajo la protección de otro. Otro punto que quiero abordar sobre la responsabilidad de la mujer es respetar a su marido. Efesios 5, 24 y verso 33 es excelente. Que las mujeres respeten a sus maridos. Mientras más viejo soy, anhelo esto más y más. Yo no necesito muchas cosas en la vida. Yo he sido bendecido más de lo que merezco. Pero una de las cosas que más deseo es el respeto. Y es uno de los valores en mi vida. Quiero que las personas que me conozcan mejor sean las que más me respeten. Entonces tú como esposa, una de tus responsabilidades es mostrar respeto a tu esposo. Quiere decir más de lo que las palabras puedan expresar hacia él. Y yo te prometo, si comienzas a mostrarle respeto, comenzarás a ver un cambio en tu relación. Otra de las responsabilidades de la mujer es que debe obedecer a su esposo. Ahora lo sé. ¿Por qué ha habido tanto abuso en esta área? Las mujeres se resisten a hacerlo muchas veces, pero veamos. Tito capítulo 2 versículo 5. Es muy claro. Si vas a seguirle, debes obedecerle. Verás, todo lo que tenga dos cabezas es un monstruo. No es normal. Y Dios creó al hombre para ser líder. Ayúdale para que se convierta en el líder que tú quieres que él sea. Y una de las formas para hacerlo es aprender a obedecer en cualquier manera que te sea posible. Si él está cometiendo un error, acércate a él con un espíritu de sumisión. Y esto me lleva al siguiente punto. El siguiente punto, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Honra a tu esposo. Honra. ¿Cuánto honor tiene él? Probablemente el honor que tú misma le des. Busca cosas que puedas hacer para traerle honor. Y la ilustración que se nos da aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, es la ilustración de Abraham y Sara. Abraham no siempre le atinaba, amigo. Él tuvo errores gravísimos, decisiones malas. Pero la Biblia dice que Sara le mostró honor a Abraham. Y esta es una buena responsabilidad para la mujer. Otra de las cosas que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, es aprende a tener un espíritu manso y apacible. Mansedumbre simplemente es el poder bajo control. Significa mostrar la actitud correcta ante la autoridad. Un espíritu apacible. Un espíritu apacible. Esta es una de tus responsabilidades. Otra responsabilidad para la esposa es reconocer que tanto hombre como mujer son coherederos de la gracia de la vida. Así es. Ustedes son coherederos, y esto lo tomamos de Primera de Pedro 3, verso 7. Muestra respeto. Ustedes son coherederos, y Dios responderá tu oración.
Otra cosa que la mujer debe hacer es tener modestia y ser piadosa. Tu cuerpo es un regalo de parte de Dios. Dios te dio un cuerpo muy, muy hermoso. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10 dice que la mujer debe vestirse con modestia. Eso es muy importante, porque si te vistes de manera sensual vas a atraer la naturaleza animal que hay en el hombre, y la modestia hace notar que eres una persona de valor. Otra de las cosas que la mujer debe comprender en el matrimonio es que su responsabilidad es saber que ella es la ayuda, el complemento de su esposo. Y de nuevo, esto lo tomamos de Génesis 2:18. Y por último, la mujer debe comprender que es la encargada del hogar, que involucra el orden, la limpieza, el atractivo. Y esto es bien ilustrado por un par de versículos. Proverbios 14:1 y también Proverbios capítulo 31 habla sobre la mujer sabia y piadosa. Vaya, cuántas cosas podemos aprender. Entonces comprendamos que estas son nuestras responsabilidades. Y quisiera cerrar con esta escritura. 1 de Timoteo 2:15. Habla sobre la mujer que pasa por la experiencia de engendrar hijos. Y recordemos que en aquellos días el dar a luz era una experiencia muy peligrosa. Muchas mujeres murieron al dar a luz. Pero esta es la promesa que Dios da. Dice así, pero se salvará engendrando hijos, es decir, siendo madre. Algunas personas enseñan que a menos que tengan hijos no podrán convertirse. No, esto no es lo que está enseñando aquí. Dice que se salvará engendrando hijos. Si ambos, no nada más ella, sino ambos, el esposo y la esposa, si ambos permanecen en fe, en amor, en santificación y con modestia. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y quiero cerrar con este diagrama de la dominación. Dominación. La dominación destruye y desarrolla las cosas negativas en nosotros. Por ejemplo, destruye la admiración y desarrolla enojo. Destruye la creatividad y desarrolla conformismo. Destruye los acuerdos y desarrolla antagonismo. También destruye la comunicación y desarrolla ocultación. También destruye la felicidad y desarrolla desesperanza. Y yo espero que esta ilustración te ayude a comprender de lo que estamos hablando. Otro diagrama que es una de las mejores imágenes que he visto es el triángulo con el esposo y la esposa y Dios en la cima. Si tanto el esposo como la esposa se están acercando a Dios, su meta debe ser acercarse cada vez más a Dios. Y mientras más se acerquen a Dios, automáticamente mayor será la cercanía entre ellos. Este gráfico, esta ilustración, es una ilustración perfecta de la intención de Dios en el matrimonio, en que dos se hacen una sola carne en Dios. Mi oración es que Dios te bendiga en tu matrimonio, te ayude en tu viaje de fe y te ayude a ser los dos que se hacen una carne en Cristo. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.